Madre de misericordia, madre del amor, ¿quién mejor que tú puede saber lo que cuesta negarse, lo que es el dolor? Enséñame. 1380 AM, Pleasanton, San Antonio, Virgen de Guadalupe Radio, evangelizando tu radio las 24 horas. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. La iglesia en movimiento. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, a ver si escucha esto. Más su historia, testimonios. ¿Sí escuchó eso? Sí. Ok, ahí le voy a poner. La iglesia en movimiento, con los movimientos sirviendo a la iglesia. La iglesia en movimiento empieza ya. Muy buenas tardes, amable auditorio. Me da gusto que hayan sintonizado Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. Le doy las gracias a ustedes, pero también les doy las gracias a Dios de que estará con nosotros y que nos ayudará a no hacer muchos errores y que las circunstancias que se nos oponen sean fácilmente vencidas con la ayuda del Espíritu Santo. En vos confío. Bueno. Quiero empezar comentándoles que hace una semana, una cosa así, quizá algo así como una semana, mi hija Ana me envió por texto un mensaje de lo más interesante. Es un mensaje de una cosa que ella encontró, yo no sé cómo. Es un mensaje que es una homilía del obispo auxiliar de Los Ángeles de nombre Robert Barron. Quedé tan impresionado con ese mensaje porque resulta ser una homilía de él, de este obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, y está tan interesante, lo pone de una manera tan palpable que no pude resistir escucharlo una y otra vez y otra vez porque me cambió, me hizo notar lo importante que es entender. Va a cumplir apenas 62 años, es un joven obispo auxiliar que no va a tardar mucho en ser obispo de Chicago, o de Denver, o de, bueno, hasta de alguna ciudad de Texas cuyo nombre no quiero acordar. En fin, como les digo, escuché esto varias veces. Por supuesto, está en inglés, pero pues ahí con la ayuda de mis diccionarios, tengo aquí un librero entero, pude entender muy claramente el mensaje y se los quiero compartir. Se refiere, hermanos y hermanas, a la celebración del 6 de junio, que fue precisamente el domingo de Corpus. Y empieza el obispo en estas palabras, y yo tuve que tomarme unas notas para que no pierda yo el tema, porque es bien importante. Ustedes se dan cuenta que nuestra iglesia en su sabiduría nos receta Pascua, seguido de Pentecostés, seguido de la Santísima Trinidad y luego de Corpus Christi. Corpus Christi es la celebración del el cuerpo y la sangre de Jesús. Empieza el obispo diciéndonos el título completo es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y el énfasis regularmente está en el cuerpo de Cristo, no faltaba más, porque pues en el cuerpo de Cristo viene sangre. Pero
Pero el obispo hace hincapié en un punto importante. Perdemos de vista la sangre de Cristo y que tiene un significado enorme. Y ahorita vemos por qué. Madre de mi ser. Imaginemos que estamos en una máquina del tiempo y que nos lleva al tiempo y al lugar cuando Cristo andaba los caminos de Galilea y de Judea y qué sé yo, yendo de pueblo a pueblo. Pero una cosa de la que nos sorprenderíamos, entre muchas otras, es con qué facilidad se habla de los sacrificios de animalitos, de cabritos, de terneras. En estos tiempos y aquí en la ciudad, nosotros no observamos la matanza de animales, es muy raro, salvo que usted viva en una región rural, como en nuestro México. La matanza de animales es una cosa muy común y la voz se corre y la gente viene a que le regalen o a comprar la carne fresca que está recién desangrada, ¿verdad? Pero también lleva una connotación religiosa, porque estamos hablando del sacrificio. El sacrificio de la sangre que se ofrece en sacrificio. Se sacrificaban a los dioses o al Dios único. Y era normal verlo. Y hermanos y hermanas, está en las escrituras en mayúsculas. Para la Biblia, dice el obispo, la sangre es vida. Decíamos que el sacrificio de animales era muy común, pero era sangre de los animalitos sacrificados para Dios, o para los dioses en el caso de los poligamistas, politeístas. Perdón, ya se me está acabando el español. El mensaje que quiere dar el obispo es que ofrecer sangre es ofrecer vida. Y ahorita llegamos a eso más profundamente. Con el permiso de ustedes, y quiero que escuchen esto con atención, porque se va a referir a un sacrificio del tiempo de Moisés. Y para eso nos vamos a remontar a la lectura de Éxodo 24. Y dice así, lo estoy leyendo directamente de mi manual de, ¿cómo le llaman manual de proclamador de la palabra. Dice así, en aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. El pueblo contestó a una sola voz, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Muy listo Moisés. Eran judíos y bueno. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Aquí está algo importante, hermanos. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió
obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Quédense con esa imagen, por favor, porque la vamos a llevar a segundo, a otro término. ¿Qué está pasando en esa lectura? Es un intercambio de sangre entre Dios y el pueblo, que se confirmó en el templo que Salomón, hijo de David, construyera. Un pacto o convenio Moisés realizó esa vez. Un convenio entre Dios y su pueblo. Era un hecho que ese sacrificio se ofrecía en el templo de Jerusalén que construyera Salomón, hijo de David, una y otra vez, específicamente una vez al año. Una vez al año, el sacrificio lo ofrecía el sumo sacerdote del momento. Era tan prevalente estos sacrificios de animales en Jerusalén, en el templo que Salomón construyó, que nos platica el obispo que cuando a la gente se acercaba a Jerusalén, ya estaba palpando. ¿Y de qué manera lo palpaban? Olían el olor del templo. ¿Y en qué consistía el olor del templo? Consistía en olor a sangre y a carne quemada. Porque ustedes recuerdan, la carne se consumía, era parte del sacrificio, pero una parte importante era la sangre. Y ese es el énfasis que está haciendo el obispo. Los sacrificios se ofrecían casi diariamente. Y la gente venía lejos todavía de Jerusalén y empezaban a oler a aquello a que olía el templo, que era sangre y carne quemada. No voy a decir asada porque se les va a antojar. Carne quemada, parte del sacrificio. Esto era un evento prevalente. Sin embargo, los judíos tenían un festival que se llama Yom Kippur. Es un festival de una vez al año. Era el día, tengo que ver era el día de la expiación, ese una vez al año, ese sacrificio, Yom Kippur. Esto, para el pueblo judío, era trascendental. Tenía un significado enorme. Y atención, también era la sangre de Dios que se derramaba en este llamado día de expiación durante los 1000 años que duró el templo de Salomón. Y esto me lleva a la segunda lectura que viene de Hebreos. Fíjense, siempre se ha considerado que la carta a los Hebreos también fue escrita por San Pablo.
¿Por qué también? Porque las otras cartas a las iglesias de tantos lugares, ¿verdad? Colosos, hay tantas. Colosos, Tesalonia, y continúa, Gálatas, continúa. Pero dice el obispo, y eso nos advierte, se dice que era escrito una carta de San Pablo a los hebreos, pero los académicos dicen que no es así necesariamente. Pero lo que sí nos dice el obispo es esto, y que es bien importante. Era claro que el que escribió esa carta estaba perfectamente enterado de lo que significaba el Yom Kippur, el sacrificio anual de expiación. Entonces, para que la haya escrito, según la opinión de él, alguien que conocía de muy cerca en qué consistía ese sacrificio de expiación de una vez al año que los judíos llamaban Yom Kippur. ¿Quién más puede haber sido sino es que muy probablemente Pablo, porque él era un judío de pura sangre? Digo, claro que de pura sangre. Era un judío con toda la mano, preparado por los mejores maestros y con una pasión por su fe, al grado que lo llevó a matar cristianos simplemente porque eran cristianos y como iban a darle la espalda a la fe judía. Ahí les va la carta de a los Hebreos, capítulo 9. Piensen, conforme leo la carta, en ese sacrificio de Moisés en el monte Sinaí, que se repetía año con año en el templo de Jerusalén. Y aquí va la diferencia. Pongan atención porque es clave. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Así se le llamaba a lo que por un tiempo fue el Arca de la Alianza, donde sabemos que residía Yahvé, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombre, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo, estamos hablando de Cristo, sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo no una redención pasajera, sino una redención eterna. Perdonen, aquí le pongo yo de mi cosecha. La palabra dice, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían entre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior. ¿Cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo y a qué impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo? Evaluemos el nivel de sacrificio de aquellos animalitos
Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios y bendito sea Dios. Y voy a regresar a mis notas de la homilía del obispo. Fíjense, la sangre de Jesús que salpicó de su pecho era sangre y agua, y salpicó a los que estaban ahí. Si recordamos, estaba María y otras mujeres, estaba Juan, y quién sabe cuántas más personas habrán estado que se salpicaron con esa agua y sangre que venía de la herida que le hicieron los soldados a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús es sacrificado en la cruz? Se dice que se rasgó la cortina que separaba el lugar santo de santos, donde estaba Yahvé, según la creencia, del resto del templo. Esa cortina separaba, y a esa cortina, detrás de esa cortina solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Qué más sumo sacerdote que Jesús mismo? Y entonces en el momento de la crucifixión y la muerte de Jesús, esa cortina se rasga. Y decían los que se dieron cuenta de eso, mira qué gran cosa, como eso. Tiene un significado enorme. Porque probablemente era la última vez que ese sacrificio se realizaba de esa manera. Es decir, el sacrificio de la muerte de Jesús, siendo sumo sacerdote, y entregaba su sangre para lograr nuestra vida eterna. Y luego el obispo nos lleva a una parte que para mí es bien importante y nos pregunta, hermanos y hermanas, ¿qué es la misa? No es lo que algunos nos imaginamos. Dice el obispo, yo vengo a misa no como ministro ni doctor. No, uso el ropaje del sacerdote. Y siendo obispo, no nomás el ropaje del sacerdote, sino del sumo sacerdote. Celebrando de nuevo en una ceremonia privada de sangre. Y así se afecta nuestra salvación hoy, en todo el mundo, en todas las iglesias del mundo, sea día del cuerpo de Cristo, de la Santísima Trinidad, o un día como hoy, miércoles.
Y luego levanta la pregunta: cuando ustedes vienen a misa, ¿se dan cuenta de lo que hacen? ¿Recuerdan por un momento el sacrificio que ofreció Moisés allá en Monte Sinaí? Lectura del Éxodo, capítulo 24, creo que era. Capítulo 24. Y luego el sacrificio de Yom Kippur, que se celebraba una vez al año en el templo que construyó Salomón. Y era el único día, una vez al año, en que el sumo sacerdote podía entrar al altar sagrado, detrás de esa cortina, que se rasgó cuando el sumo sacerdote era Jesús, que moría en la cruz. Esa homilía, si ustedes la buscan en Google, está en inglés, pero todos ustedes hablan inglés, no se hagan. Están oyendo el Virgen de Guadalupe Radio en español porque les gusta el español. Y también porque les gusta escuchar algunos mensajes que vienen de tantos de nosotros que como voluntarios decimos lo que podemos en honor de María de Guadalupe, Madre de Jesús. Entonces, este es el mensaje del obispo Robert Barron. Me quedé tan impresionado que se me ocurrió irme a las lecturas, no de las que vienen, sino de la semana pasada, porque no iba a encontrar una homilía de esa calidad. Y ahora, ya no lo sabe el obispo Barron, pero voy a estar escudriñando YouTube para encontrar las homilías de cada domingo. Y les aseguro que por ahí ha de tener algunas escritas como para los que no tengan manera de accesar Google, puedan comprar las homilías del obispo Barron. Tengo curiosidad de qué les pareció esta traducción del mensaje del obispo Barron. Y yo sé bien que a muchos nos da vergüenza hablar al radio porque no sabemos qué decir, pero créanme, estamos con, no sé si se va a decir sed o hambre de que nos llamen, y que nos llamen al 830-388-3009. Por ahí oí la voz de Adrián. ¿Ese es otro el número? ¿O eras tú, Héctor? Es que hablan igualito, padre e hijo. En fin, este fue el mensaje de esta semana, y podemos irnos a las lecturas próximas, que ya es un domingo ordinario y que trae a Ezequiel en la primera lectura, segunda de Corintios en la segunda, y el Evangelio de San Marcos. El capítulo 4 de San Marcos, Jesús está frente a la multitud explicando lo que es el reino de Dios. Con el permiso de ustedes, me voy a ir directamente al Evangelio del próximo domingo 13 de junio. El próximo domingo 13 de junio es día de San Antonio, ¿sabían? Es día de San Antonio. Entonces recordemos a San Antonio en este día especial. ¿Se acuerdan ustedes de San Antonio? Que no es la ciudad esta, sino aquel por el que se llama la ciudad San Antonio de Padua, que lo poquito que sé es que era un
un franciscano de a fuerzas. Él estaba, y me estoy saliendo del tema, ahorita leemos ese evangelio de San Marcos. Pero San Antonio, siendo joven, quería dedicarse o tener una parte de la función eclesiástica. Y entonces, habiendo nacido en Lisboa, se unió a los dominicos porque allí había bastante cantidad de dominicos que iban que iban a predicar a muchas partes del mundo. En ese tiempo, América todavía no se sabía de ellos, de que existía. Entonces, los dominicos iban a hacer labor proselitista, en el mejor de los sentidos, a África. Y hay un país en África, en la costa del Mediterráneo, muy cerca de la península de Portugal y España. Y ahí iban los dominicos de Portugal a hacer su trabajo. Y se entera, ya me estoy saliendo completamente del tema del Evangelio de San Marcos. De una vez léanlo, es Marcos 4, 26 al 34. Por si no llego, por si me alcanza el tiempo a llegar a él o no me alcanza, quiero seguir con el tema que traigo de San Antonio. Se entera el que más tarde fue San Antonio de Padua, se entera que por cierto, bueno, no tiene importancia, se entera que había muchos dominicos que entregaban la vida al Señor en esa aventura de ser peregrinos para enseñar a los que no conocían a Jesús. Y los que morían iban a dar directamente, sin tocar baranda, al cielo. Entonces dijo, bueno, ¿qué manera más fácil de ir al cielo? Como irme a África a trabajar con los indígenas de ahí, los aborígenes de ahí, y vamos a tratar de enseñarles. Y si no podemos, y resulta que nos quieren martirizar, bendito sea Dios, porque es lo que yo quiero, ir al cielo donde está Dios, donde está Jesús, donde está María. Pero los que estaban haciendo esa función no eran los dominicos, eran los franciscanos. Entonces se acerca con los franciscanos y dijo, yo quiero ir a África con ustedes. Pues sí, pero nos ves que somos franciscanos y tú eres dominico, pues ¿qué estás haciendo? Pues ¿qué hace falta? Pues tienes que ser franciscano. Pues ya dijo. Y se cambió de camiseta así de fácil. Y se fue a África, con tan mala suerte que enfermó estando en África. A tal grado estaba de delicado que decidieron ponerlo en un buque de regreso a Lisboa. Con tan mala suerte que ese buque acabó en Italia, por los aires y las tormentas, acabó en Italia. Y ahí se escribió otro capítulo de la vida de San Antonio, porque asistió a vamos a llamarle una convención de franciscanos, la primera que se celebraba. Eran muchos miles de franciscanos, porque la influencia de San Francisco sobre todo su equipo era sin límite. Perdón.
Entonces, estando ahí, fue a esa convención de franciscanos, estando ya en plena recuperación, fue a esa convención que parece fue cerca de Asís. Se le llamó la convención de las cobijas porque no había camas. Entonces cada quien dormía en su cobija. No había sleeping bags en ese tiempo. En fin, el punto es que se hizo un franciscano con toda la mano. Y en una ocasión le pidieron que reemplazara a un sacerdote que venía a predicar ahí entre los franciscanos y no llegó. Creo que era un entierro y finalmente le pidieron a él que hablara. Recordemos que no se había dicho esto, ¿verdad? Pero era San Antonio, un hombre bajo de estatura, de apariencia muy común y corriente. Entonces no llamaba la atención, pero le dieron la oportunidad de hablar y fue tal su grado de facilidad de palabra y su preparación. La preparación que había tenido como dominico era extraordinaria. Conocía la escritura al revés y al derecho, y entonces para él era muy fácil predicar. Entonces, esa vez fue suficiente para que toda la congregación franciscana dijera, tenemos a alguien entre nosotros que puede hacer la labor de predicar por el mundo entero. Y de ahí en adelante, San Antonio fue el portavoz, mientras vivió, de los franciscanos, porque tenía una habilidad para hacer las cosas tan sencillas, porque entendía la escritura tan bien, que entonces para él era fácil explicar y cualquier tema que le tocara, no batallaba como yo. Él se las sabía de todas. Bendito sea Dios. Y ese es San Antonio, el San Antonio por la cual esta ciudad lleva el nombre. Es San Antonio de Padua. Padua era un poblado cerca de Asís, donde él era un hermano, no era un ministro de alto nivel, era un hermano humilde, pequeño, pero con la palabra de Dios en la boca. Y conquistó a miles y miles de personas. Y no sé si millones, pero definitivamente que muchos miles conocían y que aprendían de él de una manera tan especial, así de especial como el obispo Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles, que caray, esa homilía es de 13 minutos. Yo me tardé 30 y tantos para podérselos hacer llegar de una manera coherente y batallé, por supuesto. Y él en 13 minutos se despachó todo el tema y nos explicó a los que escuchen esa homilía qué significaba qué significaba el sacrificio de Moisés, el sacrificio de Yom Kippur para los judíos y el sacrificio de la misa para ustedes y para mí. Bueno, voy a leer el Evangelio de la semana que entra. Por cierto, lean ustedes el Evangelio antes de ir, antes de ir a misa. Es Marcos 4, del 26 al 34. Son como 25 renglones que voy a tratar de hacer justicia a quien lo escribió y leérselo a ustedes esta tarde. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud:
El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, los estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Por supuesto, Jesús le hablaba a la gente que él conocía, que lo seguían, les hablaba en los términos de lo que ellos conocían. Ellos eran pastores, granjeros, y no se daban cuenta de que el trabajo de granjero, de sembrar y cosechar, no era una cosa sencilla. Pero lo más importante era que ellos, sin saber, sembraban la semilla en la tierra y les daba fruto. Y nunca pensaban que era precisamente lo que Dios había diseñado desde toda la eternidad. Dice, cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Usted y yo diríamos, no, pues es la naturaleza. Pues ¿cuál naturaleza? La naturaleza es, oh, ay, gracias de Dios. Entonces, eso es una realidad enorme, pero Jesús, sabiendo con quién estaba tratando, les hablaba en esos términos de granjero, términos de agricultor, términos de pastor. Por ahí tuvimos hace varias semanas antes de que llegara el domingo de Pascua del buen pastor. Y sabemos quién es ese buen pastor. Al que las ovejas lo siguen simplemente por la voz del pastor. Y el buen pastor, si lo recuerdan, y no hace falta que lo recuerden, lo sabe. El buen pastor es Jesús. Por su atención, muchísimas gracias les damos y por haber sintonizado Virgen de Guadalupe Radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Nos veremos la semana que entra.
La iglesia en movimiento con los movimientos.